Como examinar la situación, dicen. Exactamente, examinar una situación, tener un problema, hacerlo pedacitos, ¿no? Para poder investigar, para poder analizar. Entonces, estamos viendo las características del texto científico, son expositivos y objetivos, deben ser claros, precisos, universales, verificables. Debemos verificar, debemos comprobar, ¿no? Los resultados, siempre, los resultados de una investigación, para que verdaderamente sea ciencia, porque de lo contrario, no es ciencia si no se verifica, si no se ha probado. Es una teoría, es una hipótesis, es una posibilidad, pero no es ciencia. La ciencia se hace con resultados probados. Entonces, pongan atención en toda esta temática, que es la que posiblemente también la vamos a abordar en la prueba de la semana eh, de la semana 16. Así que si hay alguna pregunta, tienen ustedes inmediatamente que eh, hacerla, sea que preguntan por aquí, por la vía de nuestra clase normal que la estamos teniendo, o también, muchachos, pueden ustedes enviarme un mensaje sin ningún problema, me envían un mensaje en el WhatsApp y coloca ahí su pregunta y vamos revisando para también que todos los compañeros puedan ir sacando sus dudas, ¿no? Aquí tenemos, muchachos, este tema que también es importante que ustedes lo vayan revisando, que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer esta semana. El ensayo. ¿Qué es un ensayo? Y le voy a pedir, a ver, vamos a ver quién es que está despierto, quién es que está moviéndose. Andy Hurtado, ¿usted está despierto, Andy Hurtado? Andy Hurtado, ¿existe? No Sí, existe. dice, A sí, ver, mi querido Andy, haga el favor de leer desde acá arriba lo que es un ensayo hasta el último, todo este texto, por favor. desde composición, Sí, por favor. composición escrita en prosa, de extensión variable en la que damos nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. El ensayo es un tipo de texto que analiza, evalúa o interpreta un tema determinado, ya sea de manera oficial o libre. Su principal característica es que se trata de un texto en el que el escritor cuenta con total libertad para organizar el contenido y la información. Es, además, considerada un género literario, como puede ser la poesía, la ficción o el drama. Gracias, Andy. Entonces, un ensayo es un texto escrito y escrito en prosa. Lo opuesto de prosa es el verso, ¿no? Cuando hablamos de la poesía, hablamos de verso. Cuando hablamos de las novelas, hablamos de el desarrollo de un tema, un documentario, cuando hablamos de una obra literaria, cuando hablamos de una redacción, cuando hablamos de un, una composición que ustedes están realizando, estamos hablando de que están escribiendo en prosa. Quiere decir, desarrollan sus ideas de una forma cuidada, con el lenguaje cuidado, riguroso, que no tiene faltas ortográficas, que no tiene faltas de coherencia, que no tiene faltas de sentido, pero lo están desarrollando como una oración tras otra oración. Esa es la prosa, ¿no? Cuando una persona habla bonito, popularmente se le dice, esa persona tiene prosa al hablar. Quiere decir, desarrolla adecuadamente sus ideas, ¿no? En cuanto que la poesía se desarrolla con otro tipo de lenguaje. Cuando nosotros hacemos un ensayo, es un texto hecho en prosa, con coherencia, con sentido, con el lenguaje adecuado, considerando que no haya faltas de ortografía, ¿no? Que haya ideas principales e ideas secundarias y que todas ellas tengan sentido, que todas se relacionen, se conecten.
Entonces, cuando nosotros hablamos de un texto en prosa, de un ensayo, estamos hablando de que vamos a desarrollar nuestras ideas y llevarlo a un texto escrito. El ensayo, por tanto, es un texto en el que se va a analizar determinados temas, se va a evaluar, se va a interpretar un determinado tema. Aquí dice, de manera oficial o libre, quiere decir, porque me piden que realice un ensayo y lo voy a elaborar y voy a hacerlo como un trabajo, o libremente usted puede sentarse un día y decir, voy a escribir sobre mis ideas. Recuerden que uno de los primeros trabajos que yo les mandé a ustedes cuando comenzamos este ciclo fue realizar un ensayo sobre sus sueños. Ese es un ensayo, una redacción, un texto que ustedes lo hicieron de una determinada cantidad de palabras, escrito en prosa, desarrollaron sus ideas de una forma adecuada, correcta, considerando las reglas gramaticales y una riqueza lexical de acuerdo a lo que ustedes querían colocar en su texto, e hicieron su ensayo. Entonces, un ensayo va a hacer algo que se escribe, que el autor lo escribe de manera libre, de manera más relajada, más descontraída, pero considerando esto que les digo, ¿no? Desarrollar y puntualizar una idea central y después aparecen las ideas secundarias. La idea central es siempre el tema que más pesa en el texto y las ideas secundarias son aquellas que le van a sumar elementos a esa idea central, ¿no? Es el ensayo considerado también un género literario, así como lo es la poesía. La poesía es un género literario, un tipo de literatura. La ficción, el drama, son diferentes tipos de expresiones literarias. Así también el ensayo es una expresión literaria, ¿no? Podemos nosotros desarrollarlo de una manera más abierta, más libre, pero si yo quisiera, podría trabajar con ustedes y ustedes podrían hacer un ensayo literario mucho más poético, mucho más concentrado en las ideas, mucho más organizado, mucho más jerarquizado en el sentido de que cada cosa tiene que ir en su determinado sitio. Ahí ya no es muy libre, ahí ya no es lo que usted quiere, sino que, a ver muchachos, vamos a escribir así, vamos a puntualizar así, vamos a ver las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cómo las organizamos. Ya no es tan libre, ya es más direccionado. Entonces, el primer ensayo que ustedes hicieron, que era Mis sueños, lo hicieron de una manera libre, porque ustedes todavía no trataban el tema del ensayo. Pero si nosotros escribiésemos ahora un ensayo, ya ustedes tienen elementos, ya hemos revisado una serie de contenidos que nos permite trabajar mejor un ensayo, elaborar mejor las ideas, organizar mejor esa idea principal y esas ideas secundarias. Las partes del ensayo. Así como todo texto tiene un cuerpo, el ensayo también tiene un cuerpo, tiene una organización. Así que le voy a preguntar y le voy a pedir aquí a Alexandra Toaquiza. Perdón, ¿está conectada Alexandra? Toaquiza. ¿Está Sí, Alexandra listo. Toaquiza? Ya, por favor, Alexandra. Aquí en las partes del ensayo, ¿cuántas partes usted está viendo? Cada una está en un color diferente. 4. 4 partes tiene el ensayo. Correcto, Alexandra. Ahora me va a leer usted cada parte. Por favor, léame este esquema que les estoy presentando. Introducción, captar Atención. atención del lector, introducir el tema del ensayo, Correcto. El desarrollo. desarrollo. Se exponen los argumentos para defender la idea principal. Se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates o de evidencias científicas. Ya, Conclusión. conclusión. Se recuerda ideas iniciales del ensayo. Se sintetizan Sintetizan. los argumentos que se cierra con la Y se da el cierre. Ajá. Y las referencias. referencias, anexos de apoyo para justificar argumentos son opcionales.
Ok, gracias, Alexandra. Miren, muchachos. Entonces, un ensayo tiene 4 partes. Y miren, en la parte superior incluso aparece más o menos la cantidad, el porcentaje de peso que tiene cada parte en el texto. Entonces, tenemos el texto, ¿no es cierto? En ese texto tenemos que tener una introducción. La introducción es aquella parte que nos permite iniciar un texto, abrir la temática, ganar, enganchar al lector con aquello que yo voy a escribir. La introducción, por aquí mismo dice, capta la atención del lector, porque ahí en las primeras frases que usted dice es como que gana o no gana la atención. Si no es muy interesante la introducción, usted ni lee. Pero si es interesante la introducción, decimos, voy a leer este texto porque me parece interesante, leí tal cosa. ¿Y dónde viene ese gancho? ¿Dónde viene esa propaganda, vamos a decir, en la primera parte, en la introducción de un ensayo? Introduce el tema del ensayo, presenta el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Sobre qué va a ser este escrito que voy a hacer? ¿No? El desarrollo es la parte central, el cuerpo del ensayo, donde vamos a hablar de las ideas centrales, el tema principal, vamos a argumentar, presentar juicios, ideas, razones sobre el tema que quiero tratar, voy a explicar, voy a ilustrar, quiere decir utilizar, incluso muchas veces se utiliza ejemplos, se hace comparaciones dentro de esa parte del texto, se presentan ideas, debates científicos cuando es un trabajo científico. Si no es literario y es científico, tengo que presentar pruebas, debo hablar de la investigación que se ha hecho, de tal tema que es motivo de mi interés y que lo estoy desarrollando, lo estoy investigando. Entonces tengo que poner el sumo, la esencia tiene que ir en el desarrollo, en el cuerpo, ¿no? En el núcleo central del texto. Y en las conclusiones, ¿qué se hace? Se recuerda lo que viene en la introducción. Siempre miren, se hace como un puente. La conclusión tiene que conectarse con lo que hablé al inicio, con aquellas ideas que yo presenté al inicio de mi texto, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, esta semana van a hacer un trabajo, una investigación sobre el ensayo. Iniciarán, lógicamente, hablando sobre el ensayo. Después, en la parte principal, en el desarrollo, en el cuerpo del texto, irán a trabajar, a investigar qué es el ensayo, tipos de ensayo, características del ensayo, etc. Y después van a concluir, van a cerrar el trabajo conectándose con lo que dijeron al inicio, ¿no? En este trabajo vamos a analizar el ensayo, sus características, sus elementos, los tipos de ensayo, y hemos llegado a estas conclusiones. Los tipos de ensayo son tales, las características principales son tales, la importancia del ensayo es tal, y concluye. Entonces, estos 3 elementos son fundamentales. Ahora, las referencias o los anexos para que pueda sustentarse lo que digo en el desarrollo, pueden ir o no pueden ir. Si quiero un trabajo un poquito más extenso, los incluyo. De lo contrario, no es necesario incluirlo porque se supone que no incluyo las referencias porque he hecho una explicación adecuada de mi tema en el desarrollo y las conclusiones están claras. Entonces, si todo está muy claro, no requiere, no necesita que yo coloque las referencias, ¿no? Las características del ensayo. Y le voy a pedir a Marisol Gamarra. ¿Está conectada Marisol Gamarra? Sí. Ya, por favor, léame las características de un ensayo. Características. Puede abarcar cualquier tema. No hay límites para la extensión. Se centra en un solo tema. Desarrolla el tema sin agotarlo. Se da una visión personal del autor. Selecciona cuidadosa y precisa del léxico. Se busca amenidad en la exposición. Ortografía impecable. Muchas gracias, Marisol. Entonces, un ensayo no necesariamente tiene que ser sobre determinados temas. Podemos hacer un ensayo sobre lo que queramos, muchachos. Sobre cualquier tema que nos inspire, cualquier tema que nos llame la atención.
sea de nuestra área científica o sea un tema que tenga que ver con nuestra realidad social. Por ejemplo, podemos hacer un ensayo sobre la situación de inseguridad en el Ecuador en este momento. Es un tema que no tiene que ver con nuestra carrera específicamente, pero es un tema social que nos interesa. Podemos hacer un ensayo sobre la violencia intrafamiliar, ¿no? No necesariamente es nuestra carrera, nuestra área específica, pero podemos hacer un ensayo, un trabajo, un texto, donde nosotros hablemos de ese tema, de lo que vemos, de cómo percibimos la situación de violencia intrafamiliar en el Ecuador, en nuestro barrio, ¿no? En nuestra ciudad, podemos hacerlo. Podemos hacer un ensayo sobre los estudiantes universitarios. El trabajo o el estudio vía online, cómo los estudiantes, cómo es esta nueva realidad, ¿no? Que no es estudiar en presencial, sino virtualmente. Puedo hacer un ensayo, un trabajo sobre eso, mis ideas, desarrollarlas, ¿no? Entonces, puede ser sobre cualquier tema un ensayo. No hay límites para la extensión, como nosotros bien veíamos, puede ser un libro muy extenso sobre un tema, o puede ser un artículo científico, algo más pequeño, o un texto cualquiera, un ensayo, una redacción sobre un tema específico, y es de una extensión más corta. Se centra en un solo tema. Atención, el ensayo se centra en una idea, en un tema. No puede hablar de un montón de cosas en un ensayo. El ensayo es sobre tal tema y sobre eso voy a desarrollar. Ahora, puedo colocar una gran cantidad de ideas secundarias, ¿no? Para ir explicando la idea principal, para aumentar nuevos conceptos, para abundar, para desarrollar más la temática, pero siempre sobre un solo tema, el ensayo. Se concentra en una temática. Y desarrolla el tema sin agotarlo. ¿Por qué sin agotarlo? Porque Andy puede hacer la investigación y dice una cosa, sobre el mismo tema mañana Marisol escribe otra cosa, sobre el mismo tema Génesis va a desarrollar otro trabajo. Entonces, el ensayo no es que se dice las cosas y ya se cierra la puerta, ya no se escribe más sobre eso. No, mucha cosa se puede escribir sobre un determinado tema, ¿no? Se da la visión personal del autor. Independientemente, muchachos, atención, independientemente de que un ensayo tiene que basarse también en ideas claras, precisas, rigurosas, un ensayo puede ser sobre algo concreto o puede ser sobre algo abstracto. Puede tener elementos objetivos y también puede aparecer en un ensayo ideas, pensamientos, opiniones del autor, la parte subjetiva, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo, puede aparecer. Se selecciona cuidadosamente las palabras. ¿Por qué? Porque si es un texto corto o es una investigación específica, es un desarrollo de un tema sobre una situación particular, las palabras no son cualquiera, pues tengo que seleccionar adecuadamente el discurso, por tanto, el léxico que voy a utilizar para desarrollar mi trabajo, ¿no? Se busca amenidad en la exposición. Quiere decir que el texto tiene que ser agradable al lector, tiene que gustarle leer, tiene que llamar la atención, ¿no? Precisamente por esa cuestión de captar la atención del lector. La ortografía impecable. Hay un grave problema, muchachos, ahora. Nos confiamos mucho, como trabajamos mucho con los celulares, con las computadoras, nos confiamos mucho del corrector, ¿no? Ya me corrige ahí, me marca las palabras con una línea rojita y ya sé que eso es un error, pero no interiorizamos las faltas ortográficas. Antes a nosotros, y no estoy diciendo que antes haya sido mejor ni peor, pero antes nosotros, ¿qué hacíamos? Nos hacían repetir las palabras que nosotros nos equivocábamos, no sé si a sus papás les decían igual, nos hacían repetir la palabra. Tantas veces repita la palabra hasta que se grabe que esa palabra se escribe con C o con P o con V, ¿no? Había que aprender. Y ahora nos acomodamos porque es muy fácil esto, ¿no? Con los dos dedos, y la misma computadora nos va diciendo qué palabra está mal. Independientemente de eso, nosotros tenemos que aprender ortografía, tenemos que aprender a identificar los errores, saber con qué letras se escriben las palabras, evitar los errores ortográficos, porque yo he visto
muchachos, y es impresionante. Ayer nomás veía en Facebook una publicación de un profesor, doctor, quiere decir una eminencia, según él, y con falta, un mensaje que coloca en unas, que 6 líneas, 2 faltas ortográficas le cogí. Entonces, no hay que tener cuidado, porque a mí ya me queda una mala impresión. No sé si otras personas se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un profesor, un doctor tenga esas faltas ortográficas en palabras que no son tan complejas? Que a veces puede ser alguna palabra compleja, nos causa duda con qué se escribe, pero palabras muy comunes no podemos caer en esto de las faltas ortográficas. Eso demuestra que la persona no lee, que la persona no aprende, que la persona no está constantemente activándose en el aprendizaje de la lengua, que es fundamental. Las características de un ensayo argumentativo, porque hay diferentes tipos de ensayo, ¿no? Las características de un ensayo argumentativo, le voy a pedir a Génesis Núñez. ¿Está aquí Génesis Núñez? ¿Existe o no existe? Sí existe. Vamos con Génesis, por favor, ayúdeme con características del ensayo argumentativo. Características del ensayo argumentativo. El tema se desarrolla de tal forma que no hay contradicción de las ideas a menos que no se establezca alguna excepción. La presentación del tema es organizada, clara, precisa. Define y o aclara los términos importantes, no deja nada sobreentendido. El contenido está estrechamente relacionado con el tema planteado. La argumentación de las ideas se realiza en una secuencia lógica en la que se evidencia claramente la continuidad temática y la La jerarquía. jerarquía semántica. Las ideas del ensayo expresan con las palabras precisas, no hay redundancia. ¿Ya? Atención, muchachos. Un ensayo tiene que desarrollar las ideas de una forma clara. Por tanto, lo que yo digo en el párrafo 1, no puede ser que yo escriba cosas en el párrafo 2 que me confunda en relación con lo que yo ya dije. Tiene que haber coherencia, quiere decir, tiene que tener sentido el texto, que no haya confusión. Cuando yo presento un ensayo, tiene que ser claro. El mensaje tiene que pasar al lector de forma directa. No puedo quedarme en el aire. ¿Aquí qué quiso decir? No, tiene que estar clarito. La presentación del texto, del ensayo, tiene que ser organizada. Miren que esta semana ustedes van a hacer un ensayo, muchachos. Entonces tiene que ser muy organizadito. Un párrafo introductorio donde presenta el tema. Otro, 2 o 3 párrafos donde usted habla de las ideas principales, es el desarrollo del ensayo, ¿no? Donde usted habla de lo esencial. Y un último párrafo donde usted cierra el ensayo, donde llega a las conclusiones, donde usted ya completa la información y se cerró el ensayo, se acaba el ensayo, ¿no? Entonces, tiene que haber entendimiento, tiene que haber organización, tiene que haber precisión. Siendo un ensayo corto, tiene que ser muy conciso, muy preciso, las palabras adecuadas y elaborarlo de una forma correcta. El contenido debe estar relacionado con el tema. Si hay un título, ¿no? Tengo que relacionar todo lo que hablo en el texto, tiene que estar relacionado con el título, de tal manera que haya sentido, que la persona cuando lee dice, esto se trata de tal cosa. Cuando yo leí su ensayo al inicio del ciclo sobre mis sueños, o así se llamaba el ensayo, el título de su ensayo, todo lo que ustedes me dijeron tenía relación con el título que se puso, mis sueños. Entonces ahí unos hablaban de que quieren estudiar, otros que quieren viajar, otros que quieren hacer especialización, otros que quieren ser grandes profesionales, Todas las ideas en el ensayo se iban relacionando al tema, al título que tenía este trabajo. Argumentar significa defender, sostener las ideas, ¿no? Y por tanto, ustedes en todo el desarrollo del texto aquí, siempre va a tener que explicar, sostener ideas, presentar pensamientos que le permitan sustentar el título. Si estoy hablando de un ensayo, ¿qué es el ensayo? Todo lo que yo escriba en ese texto tendrá que referirse al ensayo.
¿Qué es un ensayo? Características del ensayo, tipos del ensayo, lenguaje que se utiliza en el ensayo. Todo eso lo voy a desarrollar. ¿Y para qué? Para que haya una continuidad temática. Quiere decir, hablo de lo mismo en todos los párrafos que yo voy desarrollando. Y también que haya jerarquía semántica. La semántica, a ver si alguien me dice, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué estudiaba la semántica? Es un área de la gramática que estudia qué cosa, la semántica. ¿Qué cosa de las palabras? La semántica. Recuerdan incluso que hacíamos nosotros un ejercicio del campo semántico. Madre significa progenitora, amor, cariño, protección, ta, 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 ta. ¿Qué significa entonces la semántica? ¿Quién se acuerda qué es la semántica? Es el significado de las palabras. Correcto, Génesis, gracias. De la única que me ha estado oyendo ese tema. La semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, si nosotros hacemos un ensayo y estamos desarrollando determinado tema, las palabras, sus significados tienen que tener relación con el tema central. Todo tiene que tener una secuencia lógica, ¿no? Debe haber un entendimiento, una comprensión, debe haber cohesión, quiere decir unión de las ideas para poder yo entender ese texto. Cuando yo termino de leer ese texto, me queda como un resumen en la cabeza. ¿Y qué resumen me queda? De lo que más me ha marcado, de lo que más me quedó, significa mucho para mí, para yo poder entender ese texto. Las ideas del ensayo se expresan con las palabras precisas y hay que evitar la redundancia. Quiere decir, cuando hacemos un ensayo, muchachos, debemos buscar sinónimos de las palabras. Quiere decir que no utilizar la misma palabra siempre, sino buscar palabras parecidas o que signifiquen lo mismo para que el texto sea agradable a la lectura. Porque si siempre utilizo la misma palabra, eso se llama redundar. Redundancia significa repetir la misma expresión varias veces. Y se ve feo, ¿no? Es también por una cuestión de belleza en el texto, por una cuestión de estética. La estética estudia la belleza, por una cuestión de que el texto quede bonito. Entonces, si ya usted habló del ensayo, más abajo puede decir el texto, más abajo puede decir el escrito, más abajo puede decir este trabajo. Y está hablando de lo mismo, del ensayo, pero utiliza otras expresiones para referirse al ensayo de tal manera que no utiliza la misma palabra, porque eso redunda, se escucha mal, entre comillas, le afea al texto, no queda bonito, no es agradable a la lectura. Entonces, siempre debemos buscar este tipo de elementos. El ensayo, muchachos, por tanto, siempre va a remitirnos a algo que es fundamental. Seleccionar el tema. ¿Qué tema? ¿Sobre qué tema voy a trabajar? ¿No? El primer ensayo que yo les pedí a ustedes que hagan fue sobre sus sueños. Les dije, a ver, sobre sus sueños escriban un ensayo, desarrollen una redacción, un trabajo escrito. Y entonces, primero seleccionar el tema. Cuando seleccionamos un tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar información sobre ese tema. Vamos a organizar las ideas, vamos a redactarlo, vamos a desarrollar el escrito. También el ensayo, como decíamos hace poquito, voy a preguntar una cosa, pongan atención aquí. En el ensayo, cuando vamos a su estructura, a las partes del ensayo, aquí vemos 3. Introducción, cuerpo y conclusiones. ¿Qué estaría faltando aquí? Que yo dije en una diapositiva anterior que puede o no puede aparecer. A ver si alguien se grabó. Voy a pasarles las diapositivas rapidito para atrás para ver si alguien capta. ¿Qué falta aquí? Cuando hablamos de la estructura del ensayo, del cuerpo. Aquí aparecen solo 3, introducción, cuerpo y conclusiones. Y nosotros habíamos visto en una diapositiva anterior que hay algo que puede o que no puede aparecer. ¿Qué cosa es? A ver quién está pilas. ¿Ah? La referencia. Correcto. Las referencias son opcionales. Pueden o no pueden aparecer.
Por eso aquí se coloca el ensayo en su estructura, las partes del ensayo, introducción, cuerpo y conclusiones. Estas son las principales. Si yo les pongo a ustedes en el examen de las partes del ensayo, ¿cuál es aquella que es opcional? ¿Qué ponen ustedes? Completo. Referencia. Referencias. Tendría que completar referencias, ¿ok? Entonces, puede ser una pregunta así, una pregunta de completar con una palabra. Aquí también vemos que en la redacción del ensayo hay que, para poder redactar, para poder escribirlo, hay que pensar en estos elementos. La pregunta, ¿qué cosa es lo que yo voy a desarrollar en mi ensayo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué voy a hablar? Voy a responder a esa pregunta. Cuando estoy desarrollando el tema, estoy explicando el tema, estoy respondiendo a la cuestión, a la pregunta que me hice al inicio. Voy a hablar sobre qué sé yo, la violencia intrafamiliar. En mi texto, en mi ensayo, tengo que escribir elementos, presentar ideas que respondan a esa temática. Voy a elegir un título. Los títulos generalmente no tienen que ser muy largos. Cuanto más cortos, mejor. Una sola palabra, solamente si fuese muy necesario utilizar una sola palabra. Por ejemplo, voy a escribir sobre el Ecuador, sobre la belleza del Ecuador, sobre valorar a nuestro país, etcétera. Ahí sí puedo colocar Ecuador solamente. Y ya sé que voy a hablar sobre el Ecuador. Pero puede ser también que sea otro tema, un tema que no sea de carácter tan positivo, sino negativo. Por ejemplo, inseguridad, ¿no? Pero queda medio en el aire. Le pondría un complemento. Inseguridad en el Ecuador. La inseguridad en el Ecuador. Es otro título. O yo podría colocar un tema que sea como más esperanzador. Luchando contra la inseguridad en el Ecuador. A ver, les pregunto, si yo hiciera un ensayo que se titule así, Luchando contra la inseguridad en el Ecuador, ¿qué cosas podría yo escribir en ese texto, en ese ensayo? ¿Sobre qué podría hablar, por ejemplo? Muchachos, luchando contra la inseguridad en el Ecuador. Es el título de mi texto. ¿Qué yo escribiría ahí? ¿Sobre qué creen, por ejemplo? Denme una idea que yo podría desarrollar ahí en mi texto, en mi ensayo. Sobre estrategias que podríamos hacer para hacer Ecuador más seguro. Correcto, muy bien, Génesis. ¿Podría hablar de qué instituciones, por ejemplo? De la policía, del ejército, Correcto, Génesis. Podría hablar de la policía, del ejército, podría hablar del gobierno, podría hablar del presidente, ¿no? ¿De qué, de quién más hablaría? De personas medio no tan gratas, no tan queridas por nosotros. Datos sobre qué podría presentar yo. Sobre No, las modalidades para robar, sobre los delincuentes y todo eso. correcto, la parte fea de todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de crímenes son los que más lamentablemente hay en el Ecuador? De estos grupos terroristas, de estos grupos de delincuencia organizada, ¿no? Que son denominados GDO. Cuando usted oye en las noticias que hablan de los GDO, son los grupos de delincuencia organizada. Entonces, los choneros, los tiguerones, los no sé qué, ya estoy entrando en hablar de esa parte también. Entonces, mi tema era luchando contra la inseguridad en el Ecuador. Y mire todas las ideas que pueden desarrollarse en ese texto. Entonces, ¿por qué? Porque voy a redactar, voy a desarrollar las ideas y voy a presentar elementos que hagan más y que tengan más sentido con el tema que voy a desarrollar y que me den cohesión, que me den organización al texto. Entonces voy sumando ideas para poder trabajar mi tema.
Al final, cuando uno realiza un trabajo, cuando uno realiza un texto, un ensayo, un escrito, un estudio, un trabajo, siempre, muchachos, la revisión. Una revisión crítica, quiere decir, no solamente con los ojos, estoy leyendo, sino con los ojos del entendimiento, comprendiendo, reflexionando. A ver, y por eso es que muchas veces cuando nosotros hacemos un trabajo y revisamos al final, muchas veces, muchachos, nosotros decimos tal cosa no y quitamos, tal cosa sí. Ah, pondré también esta cosa. La revisión de un trabajo es fundamental porque nos permite perfeccionar, mejorar el trabajo inicial que lo hicimos. Al inicio, hacemos el trabajo, está súper bien todo, pero la revisión nos permite mejorar. Siempre hay un antes del trabajo, hay un realizar el trabajo y hay una revisión del trabajo. Son fases. La fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de revisión. Revisar un trabajo me permite acomodarlo, mejorarlo, perfeccionarlo y presentarlo. Antes de escribir, por eso estamos hablando del antes, de cuando realizamos el trabajo y de la parte final. Antes de escribir, le voy a pedir a... ¿Dónde está? A ver, ¿quién está? Mara Cristina, vas antes. Ya, Luis. Por favor, léame antes de escribir. ¿Qué hacemos? Antes de escribir, elegir un tema que sea interesante para quien lo escribe. Fijar una postura ante el tema. Recopilar y analizar información sobre el tema revisado, que las fuentes consultadas sean confiables. Ajá. Respetar los datos de la bibliografía que se consulta. Plasmar las ideas en un esquema de redacción. En este se organizan las ideas que se escribirán en el inicio, el desarrollo y la conclusión, así como los autores y fuentes consultadas que serán citadas. Correcto, muy bien. Antes de escribir, hay que elegir el tema, sobre qué voy a escribir. Y buscar siempre que el tema sea interesante, porque el tema, el título de un trabajo también es el gancho, muchachos. De acuerdo al título, nos llama la atención. Muchas veces estamos en la calle, pasamos al lado de un lugar donde están vendiendo libros, vemos el título y nos llama la atención por el título. Así que el tema es el gancho que siempre tenemos que considerar. Fijar una postura ante el tema, quiere decir, ¿cuál es mi postura? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que voy a defender yo al desarrollar este trabajo? ¿No? Recopilar información, tanto en los libros como ahora vía internet, como a través de entrevistas, de encuestas. Esos elementos me pueden ayudar a tener más sustancia para mi trabajo. Rescatar los datos de la bibliografía que se consulta. Por tanto, sacar información de los textos investigados y colocar las ideas en la redacción, en el esquema. Siempre considerando esto, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Siempre una introducción, el cuerpo del trabajo y el cierre o conclusión. Es importante citar las fuentes también, ¿no? Ahora, hay ensayos que nosotros hacemos, redacciones, trabajos escritos, en los que no necesitamos citar los autores que hemos consultado ni nada, porque si no es muy formal, si no es muy riguroso, si no es de carácter científico el ensayo, podemos simplemente referirlos en el desarrollo del trabajo, decir, en el desarrollo del texto, decir, por ejemplo, según Valverde Luis, en 1900 no sé qué, dijo tal cosa sobre este tema. Lo referí, ya no necesito colocar más cosas, porque si yo estoy ya diciendo quién lo dijo, en qué año lo dijo y sobre qué habló, estoy referenciando dentro del cuerpo del ensayo a esa persona, estoy mencionándolo, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Al estar escribiendo el trabajo, muchachos, empezar a escribir el ensayo, tomando como guía el esquema de redacción que se revisó previamente. Por ejemplo,
yo ya sé que tengo que hacer una introducción, un cuerpo del trabajo y una conclusión. En base a eso, voy a organizar mi escrito. Voy a enunciar, mencionar desde la introducción cuál es mi postura, qué es lo que yo quiero hacer con ese trabajo que estoy desarrollando. Voy solamente a explicarlo, voy a dar mi opinión, voy a profundizar, voy a enfatizar sobre tal tema. Entonces tengo que explicarlo en el desarrollo de mi trabajo. Ser concreto en las ideas, ser muy claro, ser preciso, sobre todo si el texto es corto. Si es un ensayo corto, que no es muy amplio, debemos ser lo más precisos, lo más concisos posible, utilizar las palabras adecuadas para explicar las cosas como son. Revisar el texto, revisar que tenga coherencia, que tenga sentido, es fundamental para que pueda haber comprensión por parte del lector. Cuando se termina de hacer el ensayo, se verifica si la idea principal que yo desarrollé tiene que ver con el tema, con el planteamiento del título, el tema que yo seleccioné. A ver, lo que escribí, ¿tiene o no tiene relación con lo que yo presenté como título? Revisar siempre la sintaxis. La sintaxis es el orden de las ideas, es que las ideas tengan coherencia, que las oraciones estén bien elaboradas. Y fundamentalmente, muchachos, también, como les decía, la ortografía. Independientemente de que existe un corrector ahora en las computadoras, revise, porque yo sí he visto gente que por más que lo haga en computador y hay el corrector, yo he visto gente que escribe con faltas ortográficas. Entonces hay que poner mucha atención. El ensayo, por tanto, es una composición escrita dividida en introducción, desarrollo y conclusión y trata diferentes temas. Podemos tratar sobre temas filosóficos, sobre temas literarios, sobre temas críticos, temas periodísticos, puede ser un texto personal, un texto académico, ¿no? Un texto científico, por tanto, cuando es un ensayo, o sea, académico, científico, será elaborado por académicos, por estudiantes, por profesores universitarios y tratará sobre temas específicos. Siempre que nosotros hacemos un trabajo, presentamos argumentos, ideas, explicaciones sobre un determinado tema. Miren aquí esto que de ley tienen que revisar ustedes para realizar su ensayo. Van a colocar también dentro de su trabajo de esta semana los tipos de ensayo que existen. Y sí les pido que estos tipos de ensayo los revisen, muchachos. Estos tipos de ensayo, hoy tenemos clase y tenemos clases del jueves. El jueves les voy a preguntar sobre esto y por eso voy a hacer una captura de esta imagen. Y esto, ¿no? Van ustedes, le voy a poner aquí en su WhatsApp. Esto, muchachos, ¿dónde están ustedes? Contabilidad, esperen. Contabilidad. Aquí, esto para el día jueves. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Para el día jueves, ustedes tienen que revisar esto. El tipo de texto analítico, el tipo de texto argumentativo, de ensayo argumentativo, cuáles son las características, qué son, qué es un texto, qué es un ensayo comparativo, un ensayo de causa-efecto, un ensayo explicativo, un ensayo científico, un ensayo expositivo, un ensayo crítico. Porque en la próxima clase nosotros tendremos que analizar este tipo de ensayos. En todos estos ensayos, muchachos, en todos estos hay la misma composición, la misma estructura, independientemente del tipo de ensayo. Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión. Los apéndices pueden o no pueden ir, pero estos tres son infaltables en un ensayo. ¿Tienen alguna duda, muchachos, alguna pregunta sobre este tema que hemos trabajado hoy? ¿Alguna No, duda? Lice. ¿No? Si está claro lo que es un ensayo, las partes del ensayo, las características del ensayo, porque en el ensayo tenemos que revisar siempre la redacción, la forma como estamos escribiendo, la ortografía.
¿Sí está claro todo eso, muchachos? Sí, Liz. Sí, Ya, entonces, Lice. siempre, gracias, siempre que vayan a realizar un ensayo, hay que poner mucha atención en el título que le vamos a poner para que todas las ideas que desarrollemos en el trabajo, todas vayan articuladas con el título. En la introducción, el enganche, captar la atención, presentar el tema que voy a desarrollar y en las conclusiones hacer una conexión con la introducción, un puente, ¿no? En la conclusión siempre se recuerda algo de lo que yo dije al inicio, para que haya esta sintonía, esta coherencia, este sentido que es tan importante que tiene que existir en un ensayo.